Muy buenas tardes. La verdad es que nos gozamos de volver a vernos una vez más y esperamos y confiamos en el Señor de que estén siendo todos bendecidos con su presencia. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración y vamos a rogar que Él sea el que nos guíe y nos dirija en todo lo que hoy vamos a compartir juntos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque una vez más tú nos permites compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que por medio de tu Santo Espíritu podamos recibir de ti el conocimiento que necesitamos, Señor, para que nuestras vidas se vayan conformando cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que vayamos madurando en nuestra fe, Señor, para que podamos crecer en la confianza que tú, Señor, has depositado en nuestros corazones, que también esa esperanza que has puesto en nuestras vidas pueda cada día, Señor, fortalecerse y a través del estudio de tu palabra, sobre todas las cosas, podamos entender más ampliamente tu verdad, de tal manera, Señor, que obedeciéndola podamos honrar y glorificar tu santo nombre. Guíanos y dirígenos por tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, a seguir aplicando la verdad en nuestra vida. Te lo rogamos y te damos las gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues nada, hermanos, hoy en la voluntad del Señor vamos a concluir con esta serie de estudios que hemos estado llevando a cabo en estas últimas semanas. Este estudio donde hemos estado viendo a la luz de la palabra cómo el creyente puede y debe glorificar a Dios. Y yo deseo que el Señor pues bendiga cada una de sus vidas con este tiempo que hemos compartido juntos y sobre todo que, como decíamos ya hace un par de semanas, a través de la obediencia de su palabra, de aquello que hemos ido aprendiendo, podamos realmente darle la gloria a Dios cada día de nuestra vida, porque ese es el propósito de nuestra vida, de la vida del creyente, ahora y para siempre, poder dar gloria a Dios. Y si recuerdan, como decíamos al inicio del estudio, estos aspectos que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas, estos actos de adoración y de devoción, como los llamábamos así, ¿verdad? A estos aspectos que nos llevan a adorar a Dios, pues como hemos ido viendo, como decía en esta semana, los enfocábamos desde tres planos, ¿verdad? Si se acuerdan, los queríamos ver desde tres puntos de vista. Por un lado, aquellos que habíamos llamado o los incluíamos dentro de un aspecto que llamábamos vertical, que es todos estos actos de adoración y de devoción que en nuestras vidas mantenemos con Dios en nuestra relación personal con Él. Una relación vertical con nuestro Dios que personalmente mantenemos cada hijo de Dios en nuestras vidas y por medio de los cuales nosotros glorificamos a nuestro Padre Celestial. Luego también estuvimos viendo aquellos que incluíamos dentro de un área que llamábamos pues el área interna, ¿no? Aquellos actos que dentro de la relación que mantenemos los creyentes en el seno de la iglesia, los unos para con los otros, pues nos sirven también para poder glorificar a nuestro Dios. Estos son los que pudimos ver tanto la semana pasada como la anterior. Y por último, vamos a ver aquellos que llamamos, pues, o los incluimos dentro de este área que llamamos externa o de los actos que son hacia afuera, es decir, aquellos que el creyente puede y debe de tener para glorificar a Dios en la relación que mantenemos con los no creyentes, con aquellos con los cuales compartimos cada día también nuestras vidas en este mundo en el que el Señor nos ha puesto y que sabemos pues están necesitados también de recibir el conocimiento de la verdad y para los cuales pues el Señor también nos ha dejado aquí en la tierra para poder proclamar la verdad del Evangelio, como vamos a ver a continuación. Estos son los actos que nos van a permitir dar gloria a Dios en la relación que cada uno de nosotros mantenemos y tenemos diariamente con aquellas personas, familiares, amigos o conocidos que no son salvos y que el Señor pues nos permita en su voluntad aplicar estos actos de devoción y adoración al Señor para que ellos también puedan conocerle, puedan ser salvos por su misericordia y por su gracia y también puedan darle
la gloria. Con esto terminaremos hoy ya este estudio, como estábamos diciendo al inicio. Vamos a concluir ya este tema en el cual hemos visto todos estos aspectos que nos llevan a dar gloria a Dios y que deseamos podamos poner en práctica en nuestras vidas. ¿Y cómo? ¿Cómo glorificamos a nuestro Dios en la relación que mantenemos con aquellos que nos rodean, con aquellos que no le conocen, con aquellos que no creen o no han creído en el Señor? Una relación con estas personas que evidentemente por esta situación se encuentran perdidas y a las cuales nosotros, o con las cuales, ¿verdad?, nosotros mantenemos relación día a día. Pues miren, por un lado, lo podemos hacer y lo debemos de hacer proclamando el mensaje de salvación, difundiendo el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos de Éfeso, y cuando él les escribe su carta, vemos cómo al hablarles acerca de la salvación de Dios por medio de Jesucristo, él les dice lo siguiente. Podemos leer en Efesios capítulo 1, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Luego, en el versículo 12, les vuelve a decir, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y una vez más, en el versículo 14 del mismo capítulo, él les dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Fíjense, en apenas 10 versículos, si vemos este texto de Efesios 1, en apenas estos 10 versículos, hasta en 3 veces, el apóstol Pablo utiliza la expresión para alabanza de su gloria o para la gloria de su gracia. Y es que la obra de salvación es un acto en el que se manifiesta toda la grandeza de la gloria de Dios. Y es un acto en el que también, a través de él, nosotros le damos la gloria a Dios. Miren, en todos los aspectos que podamos imaginar, la salvación es la obra por excelencia que trae la gloria a Dios. En la ejecución, una ejecución que es llevada a cabo por el Hijo, cuando viene y se encarna, ¿verdad?, en este mundo, y luego es muerto, es sacrificado y muerto en la cruz, vemos como Dios fue glorificado. Pero también en la proclamación de esta obra, ¿verdad? Una proclamación que primero fue llevada por el propio Hijo cuando vino y que posteriormente lo está haciendo por parte de todos aquellos que somos sus discípulos. Pues también en la proclamación de la palabra es Dios el que recibe la gloria. Y por último, también en la propia salvación, en la salvación misma que es producida en la vida de un incrédulo, por la manifestación de esa rica y grande misericordia y gracia de nuestro Dios, pues vuelve a ser Él, Dios, el que recibe la gloria. Es a Él al que se le da toda la gloria, nos dice la palabra, en los cielos y en la tierra. Es decir, que la ejecución de esta obra, su proclamación y su resultado, todo da gloria a Dios. Todo se produce y es, como decía el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, para alabanza de la gloria de Dios. Leemos en Gálatas en el capítulo 1, en los versículos del 22 al 24. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Miren, en este versículo Pablo está hablando a los Gálatas acerca de su salvación. Y en resumidas cuentas les está diciendo de cómo su salvación había sido causa para que los hermanos de diferentes lugares y de diferentes iglesias dieran gloria a Dios. Y especialmente daban gloria a Dios por la salvación de un hombre
que anteriormente había sido perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo, pero que por el poder mismo de Dios ahora había sido salvado. También en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 18, podemos leer lo siguiente: y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Miren, la salvación de Cornelio junto a su familia fue causa, como vemos también en este versículo de Hechos, de que la iglesia en Jerusalén, la iglesia donde se encontraban los apóstoles y el resto de creyentes de aquel lugar, pues también dieran gloria a Dios, y lo hicieran, dice, al ver cómo Dios también había hecho que los gentiles recibieran la gracia para salvación. Y por último, también en Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 48, nos dice la palabra: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren, la salvación a medida que fue proclamada, este mensaje de salvación a medida que fue proclamado y anunciado, y fue llegando a los corazones de las personas, y fue alcanzando para salvación a esas personas, propició que los creyentes empezaran a glorificar a Dios. Hizo que aquellos hermanos, ¿verdad?, glorificaran a Dios por la palabra de su salvación. Así que, como hemos visto en estos pasajes, la salvación fue algo que hizo que aquellos hermanos, aquellas iglesias glorificaran a Dios. La salvación fue un acontecimiento que hizo que aquellos creyentes, tanto en la salvación, por ejemplo, del apóstol Pablo, como lo fue posteriormente en la vida de Cornelio y su familia, y así en la proclamación del Evangelio que fue alcanzando cada vez más y más por la gracia de Dios a más personas, pues la gloria siempre, en todo momento y en todo tiempo, le fue dada a Dios por su salvación, tanto en la obra como en la proclamación, como en el resultado. Siempre Dios recibió la gloria. Así que entonces, hermanos, en la parte de nuestra relación para con los no creyentes, nosotros estamos llamados a proclamar este mensaje de salvación, porque es un acto de adoración y de devoción por medio del cual nosotros vamos a glorificar a Dios. Y miren, esto tiene que hacernos ver que hay un doble motivo, vamos a decirlo así, por el cual predicar este Evangelio. Por un lado, nuestro deseo tiene que ser predicar el Evangelio, motivados para que las personas puedan conocer a Cristo como su Señor y Salvador y puedan ser salvas. Pero también debemos de hacerlo porque sabemos que de esta manera nosotros, sus hijos, le glorificamos a Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nuestra relación con aquellos que están perdidos en este mundo sea una relación por medio de la cual Dios reciba la gloria al poder anunciarles a ellos el Evangelio de salvación que Dios ha llevado a cabo en Cristo Jesús, su Hijo amado. Que el Señor nos ayude para poder glorificarle, proclamando la verdad de salvación. Y también glorificamos a nuestro Dios en nuestra vida hacia aquellos que nos ven a nuestro alrededor y que no son creyentes, cuando precisamente nuestras vidas brillan con la luz de Cristo. Glorificamos a Dios cuando nuestras vidas brillan con la luz de Cristo. En Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, podemos leer: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, sabemos que el propósito de Dios para cada creyente, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos, es que seamos transformados a la imagen y a la semejanza
de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y miren, cuanto más se vaya manifestando este cambio en nuestras vidas, pues mucho más será la luz de Cristo que brillará en nosotros. Y por lo tanto, mayor será también la gloria que con nuestras vidas estaremos dando a Dios. Nuestras vidas deben de testificar de Cristo, hermanos, y especialmente tienen que hacerlo mostrando el poder salvador de Cristo y su poder transformador, lo cual también hará en la misericordia y por la gracia de Dios que aquellos que nos vean y que sean alcanzados también por esta salvación le den a Él la gloria cuando consideren nuestras buenas obras, nuestras vidas, fruto de nuestra comunión con Cristo. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12, podemos leer: «Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación». Por lo tanto, qué importante, ¿verdad? También es que nosotros nos cuidemos de hacer que la luz de Cristo brille con fuerza en nosotros. Y tenemos que dar gracias a Dios, porque para poder hacerlo, no dependemos ni de nuestra fuerza ni de nuestros medios, sino que hemos recibido de Dios tanto su palabra como la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Ambos nos han sido dados por Él para ayudarnos a conocer más y mejor a aquel al cual hemos de imitar y quien ha de brillar en nosotros. ¿Y quién es otro que el Señor Jesucristo? Qué importante, hermanos, por lo tanto, es que Cristo brille con fuerza en nosotros y que lo haga, pues, por ejemplo, en la manifestación clara y evidente del fruto del Espíritu, ese Espíritu que está en nosotros. Un Espíritu que nos capacita y nos da el conocimiento de Cristo. Que ese fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas como parte, ¿verdad?, de manifestar el brillo de Cristo en nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, también hemos de guardar entonces nuestras vidas y hacer que brillen con la luz de Cristo ante todos los ojos que nos ven, con un brillo realmente refulgente, para que Dios sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Bueno, queridos hermanos, con esto acabamos también el estudio, como decíamos al principio, que hemos estado llevando a cabo en estas semanas, para saber a través de la palabra cómo podemos y cómo debemos de dar gloria a Dios cada día en nuestras vidas. Hemos estado viendo esta lista, ¿verdad?, de aspectos que hemos distribuido en estas tres áreas en las que las hemos colocado, y deseamos de todo corazón que el Señor nos pueda ayudar a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Y a lo mejor puede haber alguien que se pregunte, bueno, ¿y cuál de estas tres áreas es la más importante? Pues miren, sabemos que estaban estas tres, ¿verdad? La que llamábamos la vertical, que era la que se manifiesta en nuestra relación con Dios; la interna, que era la que manifiesta nuestra relación con los creyentes, o la que se manifiesta en nuestra relación con los creyentes; y la externa, que es la que hemos visto hoy, la que se manifiesta en nuestra relación con los perdidos. Pues lo cierto es que todas las tres son igualmente importantes. Todas tienen la misma importancia. Ahora, el orden en el que buscamos glorificar a Dios sí que es crucial. Y es evidente porque miren, uno primero debe de estar establecido en el Señor, debe de vivir una relación personal con Él antes de que podamos entonces ministrarnos los unos a los otros. Debemos de vivir nuestra vida y nuestra relación de una manera personal primero con nuestro Señor y Salvador, para que de esa manera entonces, en el cuerpo en el cual Él nos pone, podamos servirnos y ministrarnos los unos
a los otros. Y cuando entonces ya estemos correctamente conectados y realmente estemos unidos a ese cuerpo, entonces también estaremos preparados para poder obrar hacia los de fuera, hacia aquellos que están perdidos y con los cuales compartiremos de nuestro Señor Jesucristo. Las tres áreas son igual de importantes, hermanos, pero sí es crucial, sí es necesario que entendamos que tenemos que ir en este orden. Primero en nuestra relación personal con el Señor, para que entonces podamos después ministrarnos en el cuerpo de Cristo y finalmente salir para poder obrar hacia aquellos que no conocen de Dios. Por eso tenemos que orar a Dios y rogarle que Él nos ayude para que vivamos en el orden correcto cada uno de estos aspectos. Por último, miren, hay una palabra hebrea que se llama Icabod y que significa sin gloria. La encontramos en 1 Samuel capítulo 4 versículo 21. Y miren, esto sería, podríamos decirlo así, lo peor que pudiera suceder en la vida de un creyente, que se pudiera identificar con esta palabra, Icabod, sin gloria. Y es que es impensable, ¿verdad?, que la gloria de Dios pueda estar ausente en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, o incluso en la vida de la iglesia. Nuestra necesidad, hermanos, nuestra búsqueda constante, tiene que ser siempre dar la gloria a Dios. Y como digo, tiene que ser así siempre. Como dice el apóstol Pablo, y con esto terminamos en Efesios 4:20, al Dios y Padre nuestro, sea por los siglos de los siglos, sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, y que día tras día, queridos hermanos, Él reciba de todos nosotros la gloria que Él se merece. Nos despedimos y en la voluntad del Señor volveremos a encontrarnos el próximo jueves a través de este medio. Que el Señor lo guarde. Amén.